¿Cómo están, amigos? Soy Lancier Chávez, esto es La Portada Electoral, estamos a través de Auténtica Televisión. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa en el que intentamos conocer a los candidatos que buscan un espacio en la presidencia de la República, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y cualquier otro cargo público que elegiremos todos los ciudadanos a través del voto popular este 12 de abril y seguramente luego en una segunda vuelta de fotografía, esperemos en el mes de junio, para que finalmente en el mes de julio, el día 28, veamos juramentar a las próximas autoridades elegidas en estas elecciones generales del 2026. Esto es La Portada. Hoy tenemos a un invitado especial que de igual forma viene a Moyobamba el día de hoy en un recorrido sin precedentes, recorriendo todo el país, recorriendo cada rincón del Perú para llevar un mensaje distinto, para llevar un mensaje respecto a lo que proyectan hacer de llegar a la presidencia de la República o incluso también a la Cámara de Senadores. Él tiene 57 años de edad, él es el candidato al Senado Nacional con el número 1 y de igual forma candidato a primer vicepresidente de la República junto al general Williams. Nos referimos al partido Avanza País. Nos referimos también y damos la cordial bienvenida el día de hoy al abogado Fernán Altuve, que lo tenemos en el set. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas Bienvenido gracias al por la programa. invitación, muy amable. Bueno, usted ha llegado a Moyobamba luego de una gira nacional también. Le hemos visto recorriendo varios puntos, varios estudios de televisión y es un trabajo titánico el que están haciendo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. No es la primera vez que estamos en Moyobamba, ya estamos, creo que esta es la tercera vez que estamos teniendo presencia en Moyobamba con actividades importantes del partido y todavía falta un gran cierre porque observamos que hay mucha acogida en la región San Martín y algunas otras regiones amazónicas que tienen interés en el proyecto y en la propuesta de Avanza País. ¿Es fácil armar una plancha presidencial, un proyecto político nacional y recorrer el país? No, no es nada fácil. Si alguien lo ve fácil, enhorabuena que lo vea así. Es muy complicado. 3 personas tienen que representar de alguna manera muchísimos intereses y expectativas. Y no siempre se puede satisfacer en 3 personas que tienen una vida, una trayectoria, una personalidad, tantísimas expectativas que deben estar representadas en el Poder Ejecutivo. Y entonces tratar de armar eso y conciliar esas expectativas no resulta nada fácil, no todos lo logran y uno tiene que discriminar y escoger qué cosas quiere privilegiar y qué cosas no va a poder representar como plancha de todo el país, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo más complicado, el reto mayor para la plancha presidencial que lidera el general Williams? Bueno, hay que decirlo con toda claridad porque nosotros somos un partido que no le gusta engañar a la gente y decir cosas que no son. La gente es inteligente, la gente ve las cosas, el peruano es perceptivo, políticamente hábil, se da cuenta de todo y cuando los políticos le mienten, se da cuenta rápidamente. Nos han entrenado además muy bien para captar la mentira. Además, los políticos nos han entrenado a la suspicacia y entonces el peruano es suspicaz por naturaleza. A ver, el general Williams asume el reto de ser candidato después de una precandidatura que no se consolidó y en el 23 de diciembre asume ese reto. Es muy poco tiempo y es muy difícil dar a conocer un candidato con menos tiempo que los demás.
Y eso está siendo un reto muy importante. Ahora, la línea de crecimiento de su candidatura y de su conocimiento es bastante rápida, pero sabemos que es una dificultad. No nos engañamos, no le mentimos a la gente y le pedimos su apoyo por esa dificultad. ¿Cómo están buscando y qué estrategia van a aplicar para que esta línea de crecimiento finalmente les lleve a consolidar no solo pasar la valla electoral, sino imagino también es la pretensión de ustedes llegar a la presidencia? Claro, pero todo se tiene que hacer por etapas. Si uno no hace las cosas por etapas, si uno no se organiza y no plantea estrategias ordenadas, de 0 a 1000 es muy difícil. Uno tiene que ir consolidando etapas. Yo creo que ha señalado usted bien. La primera etapa es garantizar y consolidar pasar la valla, que eso es fundamental. A partir de haber consolidado ese punto, el siguiente punto es llegar a la segunda vuelta. Y entonces estamos en ese proceso, estamos muy contentos. Las 2 últimas encuestas de Datum y de Ipsos ya dan como que Avanza País en una es el 5º partido que ingresaría al Parlamento de 8 y en la otra sería 4º de 9 aproximadamente. Entonces estamos obviamente todavía en una fase inicial, pero estamos ya en fase de consolidar ese paso importante. En resumen, ustedes confían que Avanza País va a tener un lugar en la mesa, va a tener un espacio en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Usted ha explicado no hace mucho, hace algunos días he visto una entrevista muy interesante en donde ha descifrado de una forma más entendible este laberinto de la valla electoral ahora y el sistema electoral a cómo vamos a llegar este 12 de abril. ¿Ustedes tienen una fórmula como Avanza País que pueda permitirles a nivel de Senado y diputados pasar la valla? Para los que no entienden mucho este tema. A ver, el punto fundamental es la ley. Hay que analizar la ley y cuáles son las reglas de juego. No son las mismas reglas de juego que existían en la elección pasada. Se pasaba la valla antiguamente con el 5% de la candidatura presidencial. Hoy día no es así. Se pasa la valla con el 5% de la candidatura senatorial o 5% de la candidatura a la Cámara de Diputados. Es decir, lo que se ha hecho, de acuerdo a la ley, es sustituir un triunfo pasando la valla con un caudillaje o con un liderazgo fuerte individualista por favorecer a los partidos nacionales que tienen una presencia en todo el país. Y entonces, si uno entra a eso, está Fuerza Popular, está Somos Perú, está APP, está Podemos, está el APRA y está Avanza País. O sea, hay 6 partidos que tienen una presencia nacional y tienen obviamente elementos para poder pasar la valla. Porque ustedes han generado y han formulado planchas o candidatos a nivel nacional. Eso también, aquellos partidos que no han logrado, no han podido, algunos tal vez dirán que no han querido, poner listas en todas las jurisdicciones electorales, van a tener mucha dificultad. Porque para promediar el 5% van a tener que sacar muchos votos donde tienen presencia, más del 5%, porque no van a tener votos en otra jurisdicción. Es decir, en la cédula que vamos a tener 30 y tantos recuadros o filas, va a haber filas en las que solo tendremos la columna de presidentes. Exactamente. Y no las otras 4. Incluso va a haber una fila donde solamente va a haber columna parlamentaria, que va a ser la del FREPAP. Y no presidencial. Y no presidencial, porque no tiene candidatura presidencial. Pero la mayoría de los casos va a ser, van a haber 2 tipos de partidos. Los partidos que van a tener, que son el número de 16 aproximadamente, los 5 casilleros para poder marcar su símbolo, y van a haber aquellos 16 aproximadamente, tal vez un poquito más, que en algunas jurisdicciones van a estar completos y en otras van a estar semicompletos o prácticamente vacíos, ¿no? Ya se ha producido a través de la OMP el sorteo de posiciones en la cédula electoral de este 12 de abril. Ustedes como Avanza País están en el lugar del número 27. Exactamente. ¿Están de acuerdo con esa posición? Bueno, siempre, ¿con el sorteo? A ver, uno siempre quisiera una posición estar primero o estar último, porque eso lo hace más fácil para el elector, la ubicación, ¿no es cierto?
si uno no está dentro de los 3 primeros o de los 3 últimos, ya todo es igual. Porque estar en 26, entrar en 17, de 14, es O lo 30 y mismo. tantos. Es lo mismo. Si uno no está dentro de los 3 últimos o los 3 primeros, es lo mismo. Entonces, uno no está para molestarse, la suerte es la suerte y hay que respetar las reglas que hay y vamos a hacer un mayor esfuerzo de comunicación. ¿Qué hay que hacer con este problema ahora? Bueno, el problema no es de ahora, el problema se ha destapado quizás ahora, y estoy hablando de la publicidad electoral, el tema de la franja electoral específicamente, que ha servido para que muchos partidos, y eso ha contribuido finalmente para que hoy tengamos 30 y tantas agrupaciones con candidaturas presidenciales, porque finalmente el negocio ahora es postular, simplemente, ¿no? ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, nosotros estamos sufriendo en este proceso electoral 2 problemas muy Ujú, graves. Un problema grave generado durante el gobierno del señor Vizcarra, que fueron unas reglas electorales, una reforma electoral ujú. que ha demostrado realmente con la franja, con la forma como se han hecho las inscripciones, una situación de mucha complejidad, de mucha dificultad y yo creo que bastante ineficaz. Entonces, tenemos un problema del diseño electoral. Probablemente tuvieron buenas intenciones, yo no quiero decir que la gente hace las cosas por dañar, pero les ha salido mal, los criterios eran equivocados y el dirigismo y el tratar de obligar a la gente a hacer las cosas como quieren siempre es malo. Antes teníamos partidos y no teníamos ley de partidos, hoy ya tenemos ley de partidos y no tenemos partido. La ley se ha convertido en un obstáculo. Yo creo que ahí hay un espacio negativo y creo que el Congreso de la República actual, los grupos políticos que tienen poder, los actores políticos de los últimos 5 años, todos, no quiero decir que unos peor, otros mejor, lamentablemente han contribuido a generar un desorden político que se ve hasta hoy día mismo. O sea, ¿cómo se nos puede pedir a los candidatos llevar una campaña sana, equilibrada, cuando la política Ujú. nos somete a una tensión en el poder ejecutivo, el poder legislativo? O sea, no nos dan las condiciones para llevar a cabo una ¿Se debe campaña. eliminar la franja electoral? Yo creo que sí, yo creo que no debe haber dirigismo. La O en tal gente, caso reformularla, ¿no? Que no sea a dedo la selección de medios de comunicación, bueno, pero si no es a dedo será por concurso, con entonces concursos amañados también. harán concursos a mañana. Mire, todo reglamentarismo es un espacio para la trampa. Ujú. ¿No es cierto? Lo que puede hacer es, a ver, poner topes a al dinero que usted va a poner en la publicidad de radio y televisión, es decir, los partidos no podrán poner más de tanto, pero habrá partidos que no los consigan y habrá partidos que los consigan. Usted pondrá un tope, pero no le va a Ujú. decir, es plata que ellos conseguirán de forma privada y que decidirán cómo lo ponen. Lo que usted hace es poner un tope para que no haya una evidente desproporción entre los actores. Pero también hay que dejar que la gente dé dinero al partido que quiere y no le dé dinero al partido que no quiere. Si no le dan dinero a un partido será por algo. O sea, algo no hará bien. En cambio, ahora a un partido que no hace nada o que hace las cosas mal, el Estado le subsidia con el dinero de los contribuyentes. Eso me parece que lleva a un Que luego desequilibrio. el problema puede ser cómo seleccionan a esos partidos que sí hacen algo, supuestamente, ¿no? Claro, pero usted lo que hace es dejar que los partidos lleguen por su propio financiamiento libre hasta un tope y que no puedan gastar más. El general Williams ha dicho que ustedes son el partido de un cambio a la fuerza, o en tal caso la propuesta de un cambio a la fuerza. ¿Qué define un cambio a la fuerza? ¿Qué significa? ¿Qué tan profunda es la palabra o la reflexión? Bueno, genera una sorpresa y hemos obtenido ya que la gente hable de eso. El Perú está hace 25 años en una situación en la cual se cambian los actores, pero no se cambian los procesos, no se cambian los sistemas, no se cambian las cosas. Y necesitamos la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, la fuerza de los principios, todas las fuerzas virtuosas para producir un cambio. Ujú. Y eso es decir, hay un imperativo del país que exige que cambiemos, ¿no?
y ya el lema está llamando la atención, ¿no? Y eso es importante. ¿Representa este eslogan, este lema, un poco el carácter del general Williams, que ya tiene una formación militar? Claro, él tiene una formación militar, pero yo creo que tienen la gran oportunidad de observar la trayectoria suya como militar exitoso y la trayectoria suya como parlamentario, como Mm. político, como presidente del Congreso. Y yo puedo decir, todos lo pueden evidenciar, ha sido un militar que ha generado consensos. Ujú. Consensos incluso con fuerzas que pensaban diametralmente distinto a él. Y eso es muy positivo para un país que se va a enfrentar con una composición parlamentaria y una composición política, me parece altamente fragmentada. Entonces, no solamente es el hombre indicado para la seguridad, que es un clamor del país, sino que al mismo tiempo es un hombre que tiene un talante conciliador, concertador para el desarrollo. Este talante concertador, diplomático, es lo que necesitamos muchísimo con el tema de la estabilidad política, por ejemplo. Desde Pedro Pablo Kuczynski no hemos podido completar un gobierno de 5 años. Hemos tenido luego a Vizcarra, luego hemos tenido a Merino, Castillo, bueno, Sagasti, Dina Boluarte y ahora Gerí. ¿Cómo va a hacer Avanza País para sostenerse 5 años si llega al gobierno? ¿Han pensado ustedes con qué bancadas podrían negociar? ¿Es una Bueno, posibilidad para ustedes eso o es un mal necesario hacerlo? a ver, número uno, primero habrá que saber quiénes están, porque Ujú, uno solo sabrá después del 12 de abril ujú. quiénes van a componer el Senado y la Cámara de Diputados. Y obviamente tiene que ver la concertación con las fuerzas más afines y un diálogo con las que no sean ¿Cómo es afines. esta concertación? ¿En qué se basa? No, se basa en principios generales comunes, no son iguales porque si no seríamos todos el mismo partido, Ujú. pero tenemos que llegar a ciertos acuerdos para que esos 5 años, el próximo lustro, un quinquenio, tenga la estabilidad necesaria que los peruanos necesitan. Esta negociación, concertación ha dado paso a que existan ahora muchos niños, por ejemplo, ¿no? El caso de Acción Popular. ¿Es ese tipo No, la no, 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 negociación? porque esto es una repartija. Nosotros no podemos hacer nada debajo de la mesa. Las cosas debajo de la mesa no funcionan. Ujú. El doy para que des no funciona. Esto es principista. Es decir, estamos de acuerdo en que no podemos tener presidencias fugaces. Ujú. Esto no está bien, no está bien para ti, no está bien para Totalmente. nosotros. Entonces, yo no te voy a dar ministerios o te voy a dar cuotas para que solucionemos un problema que es problema de todos. Entonces, hay cosas en las cuales estamos de acuerdo o podemos estar de acuerdo que no necesitan que nos pongamos a dar y repartir. El Estado. Claro, habrá cosas en las cuales no estemos de acuerdo y mandarán los votos. Tú tendrás tus votos, yo tendré los votos míos y formaremos una mayoría o a favor de él o a favor de los otros. Pero hay cosas que se tienen que poner en la mesa y decir, este gobierno que inicia el 28 de julio debe llegar en la medida de lo posible con las personas que lo han ganado durante 5 años y darnos estabilidad, que ya es un clamor también del país. Podrían ser 8 presidentes en 10 años. Correcto. Prácticamente es a un presidente por año y medio. Ayer el general Williams estuvo en TV Perú. En esa entrevista manifestó que los ministros que convocaría en su eventual gobierno serían personas probas, intachables, que no tengan vicios de corrupción. ¿Esas personas, esos perfiles, los existen en Avanza País o han pensado ustedes hacer un gobierno de ancha base, convocar a otros partidos? Sí los hay, pero no son todos. O Ujú. sea, es imprescindible convocar independientes, incluso si hay personas de otras fuerzas políticas que sean idóneas para el cargo, se convocarán. El general Williams quiere un ejecutivo técnico, quiere un ejecutivo profesional, que tenga una función política, pero no quiere la politización. Y yo creo que Avanza País está totalmente de acuerdo con él en eso, en darle todo el apoyo desde la Cámara de Senadores, desde la Cámara de Diputados y desde el mismo partido para que él tenga la libertad de seleccionar un hombre con una experiencia de Estado Mayor, un hombre
que ha dirigido el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que ha puesto en conciliación a la Marina, a la Fuerza Aérea con el Ejército. Estamos con plena fe y convicción de que él puede hacer eso, y hay que darle las herramientas para que él tenga la libertad de convocar a los mejores peruanos. No, el Perú no se salva con un solo partido. El que piense eso está absolutamente equivocado. El día martes en el Perú podríamos tener otro presidente. Se va a debatir en el Congreso la posible censura de José Gerí ante los eventuales informaciones, situaciones que han salido a los medios de comunicación y que se ha conocido, el caso del Chifagate, en fin, y otros, la visitadora, en fin, casos ridiculizantes para la figura presidencial que no la hemos podido recuperar hasta ahora. ¿Cuál es la posición de Avanza País en eso? Mire, yo mentiría si le digo cuál es la posición de Avanza País. A ver, número uno, hay una bancada que tienen una responsabilidad y ellos se reúnen y van a hablar sobre esto y tienen que discutir. Yo no lo sé. El general Williams ha sido uno de los primeros en firmar la solicitud para que se haya este pleno. No conozco cuál va a ser su voto. Sé que tienen una complicación y obviamente discutirán ellos cuál va a ser la salida. Yo lo que puedo hablar es a título personal cuál es mi opinión. Mi opinión es que la situación de Gerí, el señor Gerí es insostenible. Lo único que hace que no se dé el paso o no haya el paso definitivo es que no se puede sacar a una persona para dar un salto al vacío. O sea, usted saca a alguien para decir a quién va a poner, porque podemos terminar siendo el remedio peor que la enfermedad. Lo mismo ha pasado con el señor Gerí en relación con la señora Dina. Pensábamos que la señora Dina ya no podía ser peor y nos hemos encontrado con la triste circunstancia que un joven de 38 años ha hecho un gobierno catastrófico, desesperanzando a una generación. Que pudo hacerlo muy bien. Y lo tenía muy fácil. Lo peor de todo es que lo tenía muy fácil. Lo único que tenía que hacer era comportarse correctamente y garantizar unas elecciones. ¿Quién debe llegar al 28 de julio? Pues yo no soy la persona, o sea, yo no conozco a todos los parlamentarios. Más aún le podré decir que, acusándome de cierta ignorancia, probablemente este es el Congreso que menos parlamentarios conozco. Bueno, no sería usted el único que desconoce o desconecta con el Parlamento. Claro, ¿no? Una y desaprobación tremenda. Antiguamente, en una juventud dorada mía, me salían los nombres de todos los ministros y casi de todos los parlamentarios, que eran en aquella época 240, o sea que eran muchos más que ahora. Pero lamentablemente ni me sé los nombres de todos los ministros, será porque estoy viejo, o tampoco de los parlamentarios. O sea, su recuerdo no se hacen recordar. En tal caso, ¿cuál debe ser el perfil de quien llegue a 28 de julio? Mire, yo no quiero pedir demasiado porque sé que el Parlamento pasa una crisis. Lo único que tiene que ser es una persona que nos garantice realmente no meterse en Honduras y en escándalos y permitir que las elecciones sean lo mejor que puedan ser ya en las circunstancias que están ahí. ¿Hay un cálculo político para no sacar a Gerí? Yo creo que hay fuerzas políticas que no quieren sacarlo. Que no sé, los motivos pueden ser motivos bastardos o mediocres o subalternos, o pueden ser realmente decir ya una vez más no, faltando 2 meses. Yo no quiero calificar la magnitud o no, pero sí hay un grupo importante de personas que no está de acuerdo. Yo creo que las reticencias del presidente encargado del Congreso de la República, el señor Rospigliosi, de evitar la sesión, muestra que hay un sector, no sé si mayoritario o minoritario, probablemente no tan sólido porque ella ha tenido que retroceder, no quería que se diera esta sesión que se ha consolidado para el día 17. Vayamos al punto de las propuestas, de lo que propone Avanza País. Si ustedes el 28 de julio, finalmente, en segunda vuelta, se consolida el triunfo de Avanza País y el general Williams es presidente de la República, ¿cuál es el primer anuncio que esperan dar ustedes el 28 de julio en el primer mensaje de la nación? Eso lo tendrá que decir Williams, no yo, porque yo no puedo. Sin embargo, asumo que hay un equipo técnico de propuestas por supuesto, pero él dirá el orden. Yo lo que puedo decir de lo que escucho suyo es que lo primero que va a hacer es hablar de un shock contra la inseguridad. Él tiene
como prioridad poner fin a este terrorismo urbano que nos está azotando y que ya se ha desbordado, que antes atacaba a la tienda, atacaba al millonario y ahora te raptan. Antes decía, no te preocupes, no te van a raptar porque no eres millonario, ahora te raptan siendo una persona pobre para que de un cajero saques 20 soles o 100 soles. O sea, ya no hay, ya ni siquiera hay ese tipo de dificultades para el crimen y esto tiene que acabar. Entonces yo creo que el general Williams va a dar una prioridad inmensa a ese punto sin descuidar ya otras cosas que obviamente hará, pero dará prioridad a eso. El general Williams es conocedor desde adentro de las Fuerzas Armadas, del mundo militar en el país. ¿Él qué opina respecto a fortalecer la seguridad sacando a los militares y hacer un trabajo junto a la policía? Él ha mencionado, eso lo puedo confirmar, él ha mencionado que se han dado las leyes en el último Congreso para que la Fuerza Armada pueda tener una función auxiliar dentro de la seguridad ciudadana. ¿Cómo funcionaría esta fuerza auxiliar? Es la Fuerza Armada auxiliando a la policía en algunas cosas que fueran necesarias. Yo no soy un experto en el tema, por eso no puedo dar detalle, pero sí lo ha mencionado claramente él y lo ha dicho. No es una cosa permanente ni sistemática, pero en una coyuntura, como cuando ocurre una calamidad o una desgracia, la Fuerza Armada puede... Bueno, esa es un poco la función actual, ¿no? Bueno, pero bajo un modelo que se ha desvirtuado, que es el modelo del estado de emergencia, ¿no? Pero ya nadie sabe si estamos en estado de emergencia o no lo estamos, porque ya es tan ridículo el estado de emergencia, se ha digamos, usado o manoseado tanto que ya a nadie le importa. Cuando yo era joven, estaba de emergencia, uy, saca documentos, te van a hacer rastrillaje, te van a fregar, te van a detener. Uno ya lo veía todo como una angustia, una ansiedad. Ahora ni te enteras que estás en estado de emergencia. Es un saludo protocolar, casi. Entonces, cuando se utilizan las instituciones, cuando se abusa de las instituciones, en cosas que no corresponden. Ahora es solo un modelaje de tanquetas. Sí, y para dar vueltas y para decir que están ahí, pero no creo que es el sentido de lo que el general Williams piensa como un auxilio. Yo creo que él piensa como una fuerza que auxilie contra el crimen organizado que está armado con armamento de guerra en este momento, ¿no? Que es otro tipo de armamento que la policía no tiene. Correcto. Actualmente en el país tenemos un abandono del Estado también en cuanto a la educación de nuestros jóvenes. Cada vez tenemos a más jóvenes delinquiendo, a más delincuencia juvenil en nuestras calles, porque a lo mejor tienen una responsabilidad restringida penalmente hablando y eso también hay que reformarlo o hay que observarlo. En Argentina se acaba de disminuir, bajar la edad de imputabilidad para los menores de edad. En el Perú podría funcionar algo así. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, necesario, a título personal, el tema del servicio militar obligatorio, por Así es, ejemplo? a título personal, yo estoy convencido de que debe haber servicio militar obligatorio, educación premilitar, disminución de la edad de imputabilidad. Eh, Estamos ante una realidad donde la juventud, nos guste o no nos guste, los adolescentes, nos guste o no nos guste, han accedido a las condiciones, no digo responsabilidades, porque generalmente son irresponsabilidades de un adulto. Entonces, están armados, hacen uso del arma, no saben bien qué cosa o qué valores defiende un país o un civismo, una convivencia cívica, y yo creo que todo eso necesita un reforzamiento. En el caso de ser gobierno, generar el tema de la obligatoriedad del servicio militar, ¿cómo se manejaría ello para la selección de estos jóvenes? No, La ¿cómo? historia en el Perú nos recuerda bastante también matices en eso. Sí, bueno, yo creo que ahí hay dos problemas que hay que evitar, ¿no? Yo lo digo por si acaso para que quede registro. Yo fui en determinado momento un impulsor o un simpatizante de la educación profesional del ejército, de la profesionalización del ejército, pensando que el servicio militar en determinado momento, hace 30 años, había pasado de moda o no era eficaz. Yo estaba equivocado y lo digo porque creo definitivamente que, visto lo visto,
se ha precarizado a las Fuerzas Armadas, se ha ayudado menos a la juventud, pero ese servicio militar tiene que evitar dos riesgos muy importantes para evitar desprestigiarse como se desprestigió antiguamente. La leva, que era una forma arbitraria, ¿no es cierto? Y el concurso amañado, donde solamente iban los pobres y los ricos no iban. Eso no puede ser. Si hay concurso, o el concurso es limpio o van todos. Correcto. ¿No? Y la leva creo que no es un mecanismo, porque es un mecanismo aleatorio que está sometido a unas circunstancias que pueden ser arbitrarias. Bueno, el tema de seguridad nacional en el Perú no solo está sujeto a nuestros problemas internos con nuestra población, sino también va muy cerca con el tema migratorio. El Perú ha tenido un serio problema con esto. ¿Cuál es la política migratoria de Bueno, yo creo, lo digo, el plan de gobierno, va a haber una política migratoria restringida. Es decir, yo creo que la generosidad del Perú para recibir a extranjeros se ha desbordado. La ciudad de Lima tiene 1.7 millones de venezolanos. Es la segunda ciudad de Venezuela. Lima es la segunda ciudad de Venezuela. No hay una ciudad después de Caracas que tenga más venezolanos en toda América Latina. Y estos... Es un anexo ahora. Claro, es la segunda ciudad. Esto es enormemente positivo en cuanto a una mayoría, porque de 1.700.000 no podemos decir que la mayoría sean delincuentes, eso es absurdo. Correcto. Pero sí, lamentablemente, la falta de controles, la falta de supervisiones, la falta de requisitos para esta residencia libérrima que se ha dado, ha permitido que haya un componente delincuencial muy grande dentro de esa migración, más grande de lo proporcionalmente común, y que ha venido a modificar la estructura de la criminalística o de la criminalidad peruana. La criminalidad peruana era alta en delito patrimonial, baja en delito de sangre. Siempre lo fue así. Sin embargo, ahora se ha pulido ahora en los segundos. Claro, ahora se ha invertido. El delito de sangre ha crecido tremendamente. Y el peor delito patrimonial, que es el de la extorsión, se ha multiplicado por 8, por 10 o por 12, que es el peor de todos porque ataca a toda la escala social. No es el delito patrimonial del pobre o de la delincuente profesional que busca al que más tiene y deja al que menos tiene. Entonces, estamos ante una situación criminalística. Ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿Qué hacemos con los indocumentados? ¿Qué hacemos con los recurrentes delictistas? ¿Qué hacemos con ellos? Mire, hay que dar una ley de extranjería, en primer lugar. Las personas tienen que volverse a empadronar, y aquellos que no se empadronen, por algo es. Entonces, aquellos que no han querido ratificar o regularizar su situación, pues lo primero que pasa es, vencido un plazo muy corto, dejar el país de una manera humanitaria, de una manera respetuosa de su condición humana, claro. Pero no pueden continuar en un país de ilegales, porque si no se quieren formalizar... Indistintamente la nacionalidad, ¿no? Absoluto, yo estoy hablando de extranjeros, no estoy hablando, porque también hay extranjeros de otras nacionalidades que están en la misma condición. Entonces, pero obviamente mayoritariamente son venezolanos, vamos a decir las cosas como son, no vamos. Entonces yo creo que ahí tiene que haber, creo que también tiene que restringirse el abuso que hacen muchos extranjeros de actuar, participar o intervenir en temas políticos. Los extranjeros son huéspedes que son recibidos con mucho cariño y mucho aprecio para que se desarrollen en una vida privada o en una vida social o en una vida económica, con toda la plenitud y las garantías que pueden darse a un ciudadano peruano. Pero en política no. Y hay extranjeros que están opinando sobre políticos peruanos, hay extranjeros que están haciendo periodismo, que no deben hacerlo, porque para eso tienen sus países donde pueden ir a hacer su periodismo, ¿no es cierto? Como opinión, como técnico no hay ningún problema. Técnicamente pueden venir, pero la opinión no. Ahora, ¿cómo separamos esto de las libertades? También, porque los derechos humanos pues finalmente son universales, ¿no? Y uno de ellos es expresarse. ¿Cómo separaríamos esto de a quién permitimos un Él se puede expresar sobre lo que quiera de sus temas personales, pero no tiene derecho de ciudadanía.
La opinión política es un derecho ciudadano, no es un derecho humano. Es un derecho humano para hablar en su país bajo las reglas de la ciudadanía. El tema de la permisión de voto, por ejemplo. Bueno, Mucho menos incluso. no, los extranjeros pueden votar en el Perú, eso la ley lo permite, dentro de la jurisdicción municipal. Es decir, si se registran para ser candidatos, podrán opinar sobre materia vecinal. El recojo de la basura, que la calle está Temas sucia. normativos. Tema vecinal, de política vecinal. Pero no puede ser posible que tengamos personas que están actuando y atacando a políticos peruanos. Eso no ocurre en España, eso no ocurre en México. Cualquier residente o persona que está de huésped en España, en Brasil o en México, es advertido. Usted es un huésped, usted no puede criticar a un político del Perú, usted no puede criticar a un congresista, puede que lo merezca, pero no tiene derechos ciudadanos. Lo que me da derecho a la participación política es la ciudadanía. Y quien no es nacional del país no tiene ciudadanía del país. Él tiene un lindo país de donde ha salido por motivos X y tendrá derecho a opinar sobre ese país. Pero no tiene derecho a opinar sobre nuestros temas salvo que quiera ser candidato a un municipio y podrá hablar del recojo de la basura, de la luz que falta y del pago de... Cuando empezamos a respetar eso, le damos a cada quien su sitio. Hay un eslogan muy aparte de un cambio a la fuerza que también está pegando muchísimo y ahí quisiera una explicación a profundidad también. ¿Por qué una derecha distinta, una derecha diferente? ¿Cuáles son esas diferencias, la de Avanza País? Bueno, yo creo que yo utilizo el término las derechas. Es un término como usan los españoles, pero creo que es la verdad. No hay una derecha peruana uniforme. Hay formas diferentes de derecha. Yo creo que en este momento hay una derecha religiosa, que es la de Renovación Popular. No creo que vayan a ofenderse por ello, pero es una derecha religiosa. Pero lo es. Claro, hay un componente religioso dentro de su discurso, dentro de sus posiciones, dentro de sus candidatos. Y no es denigrado, es descrito por mí. Hay una derecha, en mi opinión, populista, que es la del fujimorismo. Creo que el fujimorismo fue un proyecto nacional con Alberto Fujimori. Yo creo que ha tornado en los últimos años al keikismo, y el keikismo se ha convertido en una expresión de muchos intereses locales, económicos, corporativos, y que tiene un discurso populista, un discurso pero que defiende esos intereses mercantilistas, etc. Como antiguamente era la crítica que tenía el PPC. El PPC tenía cosas muy buenas, pero tenía, pues, era un staff de abogados que estaban defendiendo intereses. Y Avanza País quiere ser una derecha reformista, una derecha, ha dicho el general Williams claramente, que defiende el liberalismo económico y defiende un conservatismo social, es decir, políticas conservadoras en lo social y políticas liberales en lo económico. Ha sido muy claro para lograr reformas. Los miembros que sean elegidos podrán tener una visión religiosa, pero no es una característica del partido ser un partido religioso, no lo es. Pero cada uno tiene derecho a tener una visión religiosa si la quiere tener. Y las políticas son políticas hacia la modernización del país. ¿Esta modernización pasa por un cambio al modelo económico actual? Bueno, a ver, yo creo que el modelo económico necesita ajustes. Es verdad, no es lo mismo la economía mundial que había en el año 90, cuando el modelo económico se estableció, cuando la Constitución del 93, ¿no es cierto?, se puso en boga, y hoy día que han pasado 33 años y que hay que hacer algunos ajustes. Eso es absoluto. Yo creo que nadie... Lo que pasa es que hay un sector empresarial que tiene mucho miedo de que el ajuste se convierta en desajuste. Y tienen razón, porque cuando en el Perú se meten la mano para cambiar algo, no cambian lo que necesita cambiar, sino quieren empezar a cambiar toda la casa, ¿no? Entonces,
las cortinas están viejas, hay que cambiar las cortinas, pero en el Perú comienzan con la cortina, siguen con el mueble, y cambian lo que no era necesario, ¿no? Los ingleses tienen un dicho que lo representa: si no está roto, no lo cambies. Entonces, yo creo que definitivamente ahí hay que hacer algunos ajustes. La fórmula de la economía global ha cambiado en 33 años, ¿no? Por ejemplo, pongo un tema que a mí me parece muy importante. Víctor Andrés García Belaúnde lo pone sobre la mesa, y es, por ejemplo, la política monetaria. Era impensable hace 30 años que el oro pudiera ser un valor de refugio como lo es hoy día, que el oro pudiera estar en los precios que hoy está. Que el Perú es un productor de oro que no tiene más que una miseria de reservas de oro, cuando China, Rusia, India no producen oro y tienen reservas de oro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí hay que garantizar una política en relación al oro para que sea un valor de refugio, y la Constitución puede ser un espacio, ¿no? Fernán Altuve postula también a la Cámara de Senadores con el número 1, al Senado Nacional. ¿Qué pretende hacer Fernán Altuve de llegar a ser elegido senador, puesto que usted postula a una Cámara a la que el Perú en su momento le dijo que no, en una reforma? Sí. ¿Qué va a hacer para cambiar esa percepción de los peruanos? Es una gran pregunta. Mire, el Perú, en sus 200 años de historia republicana, solamente ha tenido 33, 35 años sin Senado. Es decir, mayoritariamente el Perú se ha manejado con Senado. Eso quiere decir que la historia ha demostrado que el Senado era útil. Yo siempre he sido partidario de que el Senado era una institución que equilibraba a la Cámara Única. La Cámara Única, la gente no lo aprecia a primera vista, pero ha sido enormemente cara, enormemente poderosa, enormemente mañosa y enormemente tramposa, porque una Cámara con menos representantes es una Cámara que le da mucho poder a esos representantes. Entonces la gente, reduciendo el número, diciendo, gracias a Dios que son menos, lo que no se daba cuenta es que los hacía más poderosos para las triquiñuelas, porque era un voto más poderoso, un voto que servía más. Entonces, yo creo que un papel importante de los que salgan elegidos senadores, espero ser uno de ellos con el voto de los ciudadanos, tenemos que legitimar esa Cámara como una Cámara de reflexión, de seriedad, de respeto, que le dé su sitio a los diputados y también que le dé su sitio al presidente. ¿Cuál es alguna de las leyes que usted piensa revisar en el Senado y, en tal caso, el derogarlas? Bueno, mire, hay una ley que yo no creo que todas las leyes sean anticrimen, porque creo que la investigación policial es correcta y es buena, pero sí creo que no puede haber un allanamiento con tantos requisitos como los que se pide. Prácticamente, pues usted tiene que mandarle una invitación protocolar con 10 días de anticipación para hacer un allanamiento. Cuando llega, pues el fiscal no va a encontrar nada. Entonces, eso es ridículo. Ni, Pues. Ni al imputado. No, ni el imputado, ni la casa, no todo limpio. Porque tiene que estar el abogado, tiene que estar... Es un allanamiento. Y con café. Claro, es una medida de sorpresa, ¿no? Es una medida extraordinaria. Pero no puede ser porque te pidan como requisito que tenga que estar el abogado, tiene que estar la persona con DNI, con documentos. O sea, eso tiene que cambiar. El allanamiento es una medida que debe realizarse con garantías, pero que no puede, pues, pedirse esos requisitos ya en cierta manera escandalosos. Si ustedes llegan a ser gobierno, usted va a ser presidente de la República. Si existe... No, yo no. Yo voy a ser vicepresidente. Usted va a ser vicepresidente de la República. Mi pregunta era esa. Si vacan al general Williams, ¿usted sería presidente? ¿Se quedaría? Pero ¿cómo es un escenario que puede pasar en el Perú. Mire, yo le digo, ese escenario me parece absolutamente espantoso, porque justamente vamos para Bueno, Dina Boluarte lo dijo, ¿no? Si bajan al presidente, yo me voy con él. Sí, bueno, pero es que ese es el problema de decir cosas que uno no sabe lo que va a pasar. Yo hablaré con el general Williams y veré qué es lo que él, como jefe, quiere. A lo mejor él quiere que yo me vaya con él, o a lo mejor él quiere que yo continúe. Él es el jefe y yo tengo que hablar con él. Decir... Sin embargo, usted es un hombre de leyes, ¿no? La sucesión constitucional sería... La sucesión constitucional manda eso, pero también hay una relación de lealtad. ¿Qué pasa si esa es una vacancia injusta, si es una vacancia artera,
si es una vacancia, ¿no? Usted se va. No, yo lo que tengo que hacer es hablar con él y saber qué es lo que él quiere, y la decisión al final de cuentas la toma uno, pero tiene que hablar con las personas. Consultada. Consultada, yo no puedo tomar decisiones sin hablar. Cada vez que he tenido un trance de ese tipo, yo he consultado si me quedo o me voy. Bueno, candidato, antes de finalizar la entrevista, es inevitable también hacerle algunas preguntas sobre sus adversarios políticos. Pregunto Está usted. muy cerca de ustedes también Renovación Popular. ¿Qué opina sobre Porky? Bueno, a ver, yo creo que es una persona que eh, se ha desorientado, que acusa y ataca demasiado a las personas. Creo que un político inteligente, y él es un hombre inteligente, yo no, eso no lo dudo, pero no debería destruir los puentes que podría necesitar como gobernante en alguna oportunidad o como líder de una facción para encontrar consensos y acuerdos. Y yo creo que su forma de llevarse con las personas ha roto demasiados puentes. Yo no sé cómo podría gobernar una persona con tantos, que ha generado tantos inconvenientes y confrontaciones, ¿no? Keiko Fujimori. Bueno, a ver, yo creo que ella tiene todo el derecho a postular. Creo que ella ha ido modificando el proyecto de su padre para crear su propio proyecto. Es legítimo también, pero es un proyecto distinto al de su padre. Yo me sentía mucho más identificado con ese proyecto, y el de ella hoy día lo respeto, pero no siento que me integra. Carlos Álvarez. Bueno, lo conozco muy poco, creo que es un hombre talentosísimo, creo que es un hombre con unas calidades artísticas notabilísimas, con unas ¿Le habilidades. dejaría que lo imite? Ya me imitó. ¿Y le En gustó el la año 90 imitación? sí, me gustó mucho la imitación, en el año 2010 me imitó, yo le agradezco mucho, yo no sé si la política es para él. Creo, a veces la política nos hace perder a genios, artistas y talentos, y no nos da un político, pero es su deseo y hay que respetarlo. Alfonso López Chao. Pues lo conozco muy poco, he leído un libro suyo, me parece que es una persona que tiene un programa muy antiguo, aunque tiene una imagen remozada en la juventud y en un sector del país, pero me parece que tiene un mensaje muy antiguo que viene prácticamente del gobierno de Alan I, donde él fue un asesor tan importante en aquella debacle económica, y probablemente podría ser un riesgo para el país. Bueno, finalmente la pregunta de descentralización también que es importante. Estamos en Moyobamba, en San Martín. Aquí ustedes tienen una candidata también con el número 1, Norit Grandes. Pero por supuesto, una gran candidata, que la quiere muchísima gente, hemos caminado a los mercados y es una maestra, una mujer magnífica y queridísima por todo el mundo. Yo agradezco el cariño que le tienen a Norit, que además gracias a ese cariño yo recibo un poco del aprecio. Además creo que el eslogan de la fuerza le queda muy bien, ¿no? Sí, pero es una representante auténtica de la mujer peruana. Luchadora, combativa, no se rinde, siempre está ahí. Yo la admiro mucho, le tengo mucho cariño y deben sentirse muy contentos de tener una mujer como ella. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros también el Muchas día de gracias por hoy. esta invitación. Le damos el espacio para que se dirija a la población que nos sigue. ¿Por qué debe votar por Avanza País este 12 de abril? Bueno, yo le agradezco mucho, creo que Avanza País es una propuesta seria, creo que el general Williams es un héroe de la patria, es un hombre con experiencia que ya en el pasado defendió al país de la inseguridad y nos devolverá la seguridad que necesitamos, nos devolverá el desarrollo que hemos perdido. Esta es una región que apoya muchísimo a los hombres de valor, a los peruanos que aman a su patria, y estoy seguro que Avanza País es una opción legítima, buena, positiva para esta región. Y desde el Senado de la República, de estar ahí, me comprometo a apoyar las iniciativas de esta región de la manera más enérgica con los diputados que los representen. Le agradecemos muchísimo, le deseamos éxitos en su recorrido por el país. Muchas gracias. Y que pronto podamos tener también muchas más noticias de ustedes. Amigos, nos despedimos. Esto es La Portada Electoral. Esto es Auténtica Televisión. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.
Mm.